¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan ustedes. Nuevamente teniendo la bendición, el privilegio de poder acompañarnos y de poder estar aquí dando una palabra de parte de Dios. Agradecidos estamos en este ministerio porque nos has estado siguiendo en esta maratónica que ha iniciado desde las 6 de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Se continúa con nosotros, no solamente esta palabra, sino también viene por último nuestro apóstol para poder cerrar este día, este domingo de predicaciones, este día de bendición, porque cada uno de los predicadores ha traído una palabra que de verdad viene del corazón de Dios, que nos está sirviendo para animarnos, para poder seguir adelante en este tiempo de encierro, en este tiempo que dice Dios, está quieto y métete, sumérgete conmigo. Para los que no me conocen, soy su servidor, el pastor Fernando Pérez, con el privilegio de estar pastoreando en Coacalco y el privilegio de estar sirviendo en este ministerio de Explosión 5. Vamos a iniciar, vamos a hacer una oración como la iniciamos cada uno de los ministros, de los siervos de Dios, para poner este tiempo en las manos del Espíritu Santo y que sea Él tomando el control, que sea Él gobernando, reinando y que haga lo que Él quiera. Cierra tus ojos ahí donde estás, ahí donde me estás acompañando, y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias porque desde este día, desde temprano, estás bendiciendo a cada ministro, a cada pastor, a cada pastora, Señor, para que de sus labios, Señor, salga, Señor, palabra que viene de tu corazón. Hoy, Señor, nuevamente en esta hora nos ponemos en tus manos, pidiendo al Espíritu Santo que gobierne, que sea Él tomando el control de la atmósfera, de toda situación, que nada salga de tu mano, Señor, y asimismo que nada se hable, que ninguna voz se escuche, más que la voz de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, bendigo a todos aquellos que están escuchando en esta hora este video y aquellos que lo escucharán posteriormente. Bendigo, Señor, toca sus vidas, toca sus corazones, que esta palabra, Señor, sea una palabra, Señor, como la han dado mis hermanos ministros, una palabra de edificación, una palabra de llenura de tu presencia, Señor, para que pueda haber cambios, transformación en la vida de tu pueblo, y en el que no te conoce venga, Señor, una inquietud, un hambre por conocerte. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra por siempre. Amén y amén. Y esta tarde ya vamos a iniciar. Es una palabra que Dios puso en mi corazón para hablar lo que estamos viviendo, si es o no una verdad o si es nuestra realidad. Y esta predicación se llama así: la realidad contra la verdad. La verdad es que nos pide que el Señor Dios Todopoderoso, Él nos pide con certeza de que podamos creer lo que Él nos está hablando, aunque parezcamos tontos o locos, como a veces nos han criticado o como a veces nos han señalado. Aunque la gente se burle o te condene, si creemos, el milagro va a ocurrir en tu vida. Si crees, vas a ver la gloria de Dios. Su palabra dice: al que cree, todo le es posible. La realidad es lo que vemos con los ojos naturales y lo que mueve nuestras emociones y nuestros sentidos, y nos lleva a creer más en ellos. Esa es la realidad, y eso es lo que muchos hoy están viviendo. Acompáñame, por favor. Vamos al libro de Números, en el capítulo 13, versículos del 17 al 20, por favor. Y vamos a empezar leyendo la palabra de Dios. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negueb y subid al monte, y observad la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala,
¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. ¡Qué bendición! Saludo a todos aquellos que se están conectados. Bendigo al pastor Fabricio, bendiciones, mi hermano, donde estés, a la pastora Claudia, no sé si no es Claudia Ronces, mi hermana, también a la pastora Soledad, bendiciones a todos aquellos que se siguen conectando, que continúan con nosotros, que han estado desde un principio. Vamos a continuar. Esta historia nos habla cuando enviaron a los 2 espías. Yo creo que ya la has escuchado en otro tiempo y muchas veces podemos sacar de un versículo las cosas que Dios quiere de acuerdo a cada situación que estamos viviendo. Los 2 espías eran gente que habían visto el poder de Dios secando el mar Rojo y lo cruzaron. Pasaron por el desierto y ahí vieron cómo Dios de noche les mandaba una columna de fuego para cobijarlos, para calentarlos, y por el día les mandaba una nube para protegerlos del calor. Así es que esos 2 espías pudieron experimentar, pudieron ver la mano milagrosa de Dios. Pero 10 de ellos negaron ese poder al no creer. 10 de ellos vieron su realidad. Lo que estaban viendo con sus ojos naturales lo convirtió en la realidad y no la verdad de lo que les había dicho Dios. Hoy en día, tristemente, pueblo de Dios, hay gente así, gente que vive en la realidad y gente que estamos caminando en la verdad, que han visto el poder de Dios y aún así no lo creen o creen que para ellos no es. Hoy en día hay gente que en la iglesia vive una realidad y no creen a la verdad de Jesús, a la verdad de su palabra, conforme a lo que nos está hablando, para que vivamos hoy en milagros, en proezas y en maravillas. Cuando los mandaron, les dijo les dijo Moisés que fueran a conocer. ¿Qué es conocer? Es tener idea o captar por medio de las facultades intelectuales de tu conocimiento la naturaleza, las cualidades y las circunstancias de las personas o las cosas. Al llegar a Canaán, su reporte fue que era muy difícil de vivir ahí, que sus habitantes eran grandes y temibles, que vieron a los gigantes descendientes de Anac. Acompáñame, vamos a verlo en Números capítulo 13, ahí donde acabamos de leer, pero del versículo 27 al 33. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. O sea, le estaban diciendo, es verdad, fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir esto? Que era una tierra próspera, una tierra en abundancia, una tierra en la que podías estar ahí presente y ellos no veían que se podía acabar. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, que vieron a los gigantes. Amalec habita en el Negev, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb los hizo callar, al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. 10 estaban viviendo la realidad, y 2 de ellos, uno de ellos contando a Caleb, decía: podemos con ellos. Mi verdad quiere decir que podemos. Mi verdad dice que Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? Mi verdad dice que Él es el que pelea las batallas y me da la victoria. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, no está diciendo al parecer de los gigantes, y éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Pero están diciendo ellos: a nuestro parecer, yo creo que soy como langosta delante de él. Temor, duda, incredulidad es lo que dominó a estos 10 mensajeros, a estos 10 gentes que estaban viviendo la realidad, lo que sus ojos estaban viendo. Nuestra verdad es que tenemos un Dios que preparó de antemano nuestro sustento para alcanzar aquello por lo cual tú y yo fuimos diseñados. Existe una realidad que verdaderamente es frustrante. Hoy es más fuerte el poder de la necesidad, el poder de lo que estás viviendo, el poder de lo que tus ojos naturales ven, que la fe, el poder de la verdad. Bendiciones a mis hermanos que se siguen conectando, bendiciones a Chis Coria, a mi hermana Betty, a Isa, les mando bendiciones hasta donde estén. Alguien dijo: un corazón que está lleno del mundo es un corazón lleno de necesidades. ¿De qué está lleno tu corazón, mi hermano, mi hermana? ¿Con qué lo estás llenando cada día? Más ahora en este tiempo que no tenemos de alguna manera el pretexto de decir voy al trabajo o estoy atareado en esto, en aquello. ¿De qué está lleno tu corazón? Un corazón que está lleno del mundo es un corazón lleno de necesidades. Qué tremendo es esto, porque podemos escuchar lo que la gente, las noticias, el internet, el periódico habla, y entonces a través de ello estamos alimentando la fe negativa, el temor, la incredulidad, la duda. Alguien más dijo: un vistazo rápido a la verdad sin meditar en ella no lleva a nada, a la perfección. Es como una gallina que deja su nido antes de tiempo, nunca logra empollar sus polluelos. ¿Qué nos dice esto? Que aún ahora que estás ahí, que tienes tiempo para Dios, si solamente estás leyendo y le das una repasada a la Biblia, de nada sirve. Necesitas alimentarte, necesitas escudriñar. Y fíjate que en estos tiempos, lo que ha sido la maratónica de hoy y de los domingos anteriores, he estado escuchando cómo cada predicador te está impulsando a través de la palabra que trae a que busques de Dios, a que te metas de Dios, a que, como acabamos de escuchar, que tu corazón esté lleno de la palabra, que esté lleno de Dios y no del mundo. Dice Romanos capítulo 10 versículo 17: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces sumérgete en la palabra, llénate de la palabra. Ya es tiempo de dejar de esos hábitos que nos estaban lastimando, que nos estaban deteniendo. Hoy, a través de esto, no quiero decir que no haya fe, sino que existe la realidad de que literalmente la necesidad maneja lineamientos de cómo y de qué manera podemos hacer las cosas. La necesidad que estás pasando en tu casa, mi hermano, mi hermana, te está llevando a que camines o a que quieras hacer las cosas con tus fuerzas, a no depender de Dios, a no esperar en Dios. Cuando te metes y esperas en Dios, cuando estás en su total dependencia, es difícil entrar, es difícil creerle, créeme, yo te lo puedo decir, pero cuando entras, tu panorama cambia, tu visión de las cosas se transforma, pasas de tu realidad a la verdad, a creer, no solamente a creer en Dios, sino a creerle a Dios. Si bien Dios nos envió a ministrar y ayudar a los necesitados, como hijos de Dios, como cristianos, lo preocupante y frustrante es que aquellos que han sido ayudados y ministrados
no terminen de ser libres del poder de la necesidad o de lo que ellos están viviendo en su realidad. Podemos, como hijos de Dios, como nos manda, que seamos sensibles, que seamos misericordiosos, podemos ir, y esto no va a parar, no porque alguien lo deje de hacer, y me refiero a los que reciben, no va a detenernos. Vamos a seguir, vamos a continuar con la obra, pero es triste cuando estás llevando, ayudando y la gente no despierta, no quiere creerle a Dios. Es triste porque a final de cuentas siguen estancados. Hay que aprender esto. La realidad actual marca que este problema de visión espiritual detiene a la iglesia. Están más enfocados en lo que ven que en lo que creen, porque distrae a las personas llevando sus ojos a la necesidad de la cual es su realidad y no al propósito predestinado por Dios, que es la verdad. Perdón. ¿Cuánta gente hoy vemos en la iglesia caminando de esa forma? Como te hemos estado hablando en domingos anteriores, es tiempo de que venga una iglesia comprometida. Este es el tiempo en que Dios va a levantar a hijos suyos, a hijas suyas, que deseen servirle con todo su corazón, que deseen trabajar, que deseen vivir en la verdad. Y te va a llevar a más, y a través de ti, como te lo he dicho, vas a ser un instrumento en sus manos, y te va a llevar a través de ti a hacer milagros, proezas y maravillas, porque lo dice su palabra: mayores cosas que yo harán ustedes, porque yo voy al Padre. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando empezamos a creerle a Dios, a creer en su palabra, y empiezas a orar conforme a su palabra, tu verdad incluso empieza a transformar a los que tienes a tu alrededor o cerca de ti. Hay una carencia del conocimiento revelado. La carencia de ese conocimiento de nuestra posición como iglesia nos ha llevado a la mendicidad. ¿Qué es esto? Es el estado y situación de un mendigo, y no al diseño de gobierno que Dios nos dio para poder ejercer. Dice su palabra en Apocalipsis que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero si ese conocimiento no viene revelado, caemos en el estado de mendicidad. Nos volvemos mendigos y no hijos. Despierta, iglesia, hoy es el tiempo. Despierta, pueblo de Dios. Vas a ser utilizado, vas a ser un instrumento, como te lo he estado diciendo. Hoy es el tiempo del compromiso, de venir y de no nada más estar pensando el domingo es día de Dios y solamente es unas horas. Es el compromiso, tú y Él, tú y Él. Alguien comentó y dijo que para el que se ha aburrido de leer la Biblia, es para que el que se ha aburrido de leer la Biblia, si a una persona ciega puede ver el sol, no puede ver el sol, no es culpa del sol. Entonces, a ti que te has aburrido de leer, a ti que te has aburrido de escudriñar, de orar, no es culpa de Dios. Es un compromiso, es un deseo que tú puedas servirle a tu Creador con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, porque de esa manera lo amas, como dice su palabra. El Salmo 135, versículo 37, habla: sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y no hubo entre ellos ningún enfermo y debilitado. Ninguno de ellos. Cuando sacó al pueblo de Israel, lo sacó con bendición. Después ese pueblo no tenía su corazón en Dios. Por eso ninguno de los que sacó pudieron ver esa tierra que fluye leche y miel, solamente los que creyeron, como Josué, como Caleb, como Moisés, que tampoco entró, pero la vio. Hoy Dios quiere sacarte de tu mentalidad, de tu manera de estar viviendo, de Egipto, del mundo. Quiere transformarte.
quiere que puedas pasar a una tierra donde fluye leche y miel, aún de tu realidad a tu verdad. La Biblia, dice Steve Lawson, no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. Porque cuando empiezas a leerla, escudriñándola, te empiezas a encontrar con cosas que tal vez estés haciendo y que choca, que va contra ello. Te confronta la palabra de Dios. Es como dice su palabra en Hebreos 4:12. Es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del ser. Corta, desmenuza los huesos, los tuétanos. El espíritu te confronta la palabra. Por eso no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptarla. Para nosotros, como acabamos de leer en el Salmo 105:37, sacó a su pueblo cargado de oro y plata y los llevó al desierto. Como hijos de Dios, desierto es sinónimo de lucha y necesidad. Pero sin embargo, para las Escrituras, el desierto es sinónimo de prosperidad, de sanidad y de poder. Cuando te meten en el desierto, hay un tiempo de dolor, hay un tiempo de sufrimiento, pero es para que salgas glorioso, con sanidad, con prosperidad y poderoso. Un ejemplo de ello fue cuando llevaron a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, al desierto. ¿Cómo salió de ahí después de ser tentado por Satanás? Existe la realidad de lo que nosotros denominamos desierto. Como humano, es que es espacio de confrontación, de lucha y de aflicción. Es solo diseñado para potenciar y redescubrir tu fe. Es por eso que uno puede estar 40 días como Jesús, pero jamás morir ahí. Porque Dios no te llamó a morir en un desierto. Porque el desierto no es el lugar del cumplimiento de tu propósito, sino que el lugar donde vamos a ser desarrollados. Si lo estás desarrollando, jamás morirás ahí, porque esto te impulsará a poner tus ojos en la verdad y a poder salir de la realidad. Es frustrante ver cómo el espíritu, la mentalidad, la actitud, o como quieras denominarlo, queda atrapado en los hijos de Dios, los que tienen propósito, para llevarlos a habitar a una realidad de una necesidad permanente. Tenemos que cambiar esos paradigmas. ¿Qué es el paradigma? Es un modelo de pensamiento, algo con lo que hemos estado creciendo, ya sea que fue inculcado, metido a través de las ideas de nuestros padres, de nuestros ancestros, o incluso en la escuela, incluso en tu trabajo, adquieres paradigmas, aquí adquieres modelos de pensamiento de otros, pero ellos viven en una realidad, no es tu verdad. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 nos dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Derribando todo argumento con el que has crecido, para que pueda Dios meter una mentalidad de victoria, una mentalidad de reino, una mentalidad de gobierno para ti, y empieces a cambiar y empieces a vivir en la verdad. El pueblo judío caminó 40 años por el desierto, un pueblo que vivía bajo su realidad. Después de tanta rebeldía contra Dios, después de tanta desobediencia, tanta duda, terminaron caminando bajo el juicio de Dios, de tal manera que esos 40 años se convirtieron en la espera de Dios, hasta que cada uno de ellos muriera, excepto, como te dije hace un momento, Moisés, Caleb y Josué, gente que vivía en la verdad. Observemos esto. Es muy complicado entender cómo un pueblo que caminó bajo un pacto imperfecto caminó en medio del juicio de Dios, en medio de un sacrificio que no lavaba las vidas del pecado.
porque era con sangre de animales y solo eran perdonados por un año. ¿Cómo es posible que esta gente viviera en prosperidad y sanidad absoluta? Si no creen, si no creían, si salían y cuando estaban en el desierto, su corazón brincaba y anhelaba regresar a Egipto, a ser esclavos. Qué triste mentalidad. Te sacaron, te liberaron y aún tú deseas volver a ser encarcelado, deseas volver a ser esclavo de lo que estabas viviendo. La carencia de ejercitar con una mente de revelación, lo que dice, por ejemplo, en Tercera de Juan 1, versículo 2: Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo en particular es uno de mis favoritos, uno de los que más me gustan. Es algo que es una promesa de Dios que te está diciendo: deseo que prosperes en todas las cosas, todo lo que emprendas, todo lo que toques, que te dé fruto, que dé prosperidad al 100 por uno. Y después dice: y que tengas salud, que tu cuerpo tenga salud total, que no haya ninguna plaga, ningún virus que te toque, así como prospera tu alma. Te está diciendo: así como quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como deseo que tu cuerpo esté sano siempre, así como prospera tu alma. O sea, así como nos alimentamos de la palabra de Dios, nuestro espíritu va a prosperar, se va a levantar, y conforme lo estamos buscando, y como lo dice Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Conforme te metas, mi hermano, conforme estés escudriñando, mi hermana, todo lo que emprendas, todo lo que toques, todo lo que hagas, te va a ser para bien. Vas a prosperar, vas a caminar en bendición, vas a ser de bendición para otros. Dice su palabra que prestaremos y no nos pedirán prestado, que somos cabeza y no somos cola, que estamos encima y no debajo. Pero hay principios que hay que seguir, hay principios en los cuales tenemos que meternos. ¿Quieres saberlos? Busca la palabra. Encuentra un lugar donde hablen la palabra con verdad. Encuentra a alguien que te esté diciendo la palabra conforme al corazón de Dios, y va a venir un crecimiento en tu vida, mi hermano. Lo que te acabo de decir sé que impacta nuestra mente, porque culturalmente le hemos atribuido a Dios cosas que no son, y no es más sencillo atribuirle cosas ante la falta de revelación para no caer en ellas. Judas capítulo 1 versículo 24: el Dios único, Salvador nuestro, tiene poder para cuidar de que ustedes no caigan. Dios tiene misericordia de ti y de mí, y estamos bajo su cobertura. Donde estemos está Dios. Es uno de los principios que he hecho mío, y que me lo comentó nuestro apóstol. Es uno de los principios: donde tú estás está Dios. Esto debe de cambiarnos en concepto mental, porque justamente es por no entender que no necesariamente tienes que caer en algo para lograr algo. Nos ha mostrado a un Dios que no precisamente es lo que es. Dios sustenta y no necesita recursos del humano para ello, aunque nos use. Por eso Jesús expresó en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La carencia de revelación nos ha llevado a malos hábitos. Como cristianos, como el pueblo de Dios, solamente ha venido a sus vidas el logo de la palabra escrita, pero no ha venido el rema, la revelación, la palabra hecha, revelada a tu vida, a tu corazón, para que puedas cambiar, para que puedas transformarte y puedas pasarte de la realidad a la verdad. La carencia de revelación nos ha llevado a malos hábitos, y nosotros somos el resultado
de esos hábitos. Si tú en lo físico, en lo natural, no aprendes a comer bien, te va a afectar. Si nos estamos llenando de lo que es la comida chatarra, va a afectar en un momento nuestro físico, de una u otra forma. Si no hacemos ejercicio, igual, nos volvemos sedentarios, nos volvemos apáticos a ello, y de pronto nos van a pasar, el cuerpo nos pasa la factura. En lo espiritual es igual. Cuando no lees la palabra, cuando no oras y estás en comunión con Dios, no puede haber crecimiento. Tu espíritu está así de delgado. No hay un espíritu fortalecido, un espíritu fuerte. Por eso esos malos hábitos en lo espiritual y en lo natural deben de cambiar. En lo espiritual debemos estar creciendo y ser el reflejo para que lo natural no domine a lo espiritual. La necesidad de aquel que no conoce cómo se mueve el poder de Dios es de quien sabe que Dios lo ve desde lejos, lo tiene sentado en un trono lejos. Cuando su palabra nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono para recibir gracia y oportuno socorro. Acércate con toda la confianza, acércate y entrégale todas las cosas. Platica con tus Dios, platica con tu Señor de todo lo que has vivido, de todos tus sueños, de todos tus deseos, de todos tus anhelos. Los hijos de Dios tenemos también necesidades, muchas, pero no movemos a Dios por ellas. Dios no se mueve por tu necesidad. Dios no se mueve por tus lágrimas. Dios se mueve por tu fe. Dios se mueve para que vivas en la verdad y no en la realidad. Aquellos que no se sienten hijos es porque no han descubierto a su Padre. Es necesario que podamos descubrir quién es Dios, quién es como nuestro Padre, que podamos caminar como hijos. Hemos sido enseñados a desarrollar una cultura de necesidad y de carencia. Esto se ha metido en la iglesia por mucho tiempo, por muchos años. El sinónimo que tiene el pueblo, el mundo, del cristiano es que debes estar en escasez, en mediocridad y en pobreza, y eso no es la verdad para los hijos de Dios. Tenemos a un Dios todopoderoso, el Shaddai. Tenemos un Dios que es dueño del oro y de la plata del mundo. ¿Por qué tenemos que vivir así? Dios quiere bendecirte, como te acabo de leer en 3 de Juan 1:2, que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud y que así como prospera tu alma, que estés cambiando, que de vivir en la realidad a la verdad que es Él. Tenemos que cambiar esa mentalidad, no solamente en el pueblo de Dios, sino hacia afuera también, hacia los demás, de que como hijos de Dios somos prósperos, somos bendecidos, pero con una razón. Primero el corazón es para Él, y después lo que estamos recibiendo en bendición es para ocuparlo en la obra, para bendecir al necesitado. Cuando entendemos eso, Dios dice: estás listo. Estás listo para empezar a recibir la bendición, la sobreabundancia que traigo para tu vida. Porque Él sabe que todo lo que venga, que va a ser grande, que ni tú mismo te imaginas, mi hermano, mi hermana, es para que lo ocupemos en la obra y para bendecir. En la obra de Dios se necesitan recursos, créeme. Se necesitan columnas financieras, se necesita gente que empiece a tener el corazón conforme al de Dios. Y vamos a ver cambios, se va a empezar a hablar de la iglesia poderosa de Jesucristo, una iglesia que bendice, una iglesia dadora, una iglesia próspera que da, que sabe dar, que no esconde la mano, que sabe bendecir. Así se va a hablar aquí en México de la iglesia de Jesucristo. Si observamos a Jesús
Él vino a suplir dos tipos de necesidades. Por medio de su poder, Él suplió la necesidad natural del hombre, tanto de alimentos como de enfermedades. Por medio de su palabra, Él suplió la necesidad que el hombre tenía por conocer el reino y descubrir así quién es el rey de ese reino. A través de la palabra, del poder de la palabra, vamos a tener cambios. La gente va a ser transformada, va a ser renovada, va a ser restituida. Aún aquellos que un día estuvieron delante de Dios sirviendo y que hoy se han alejado, hoy van a regresar a los pies de Cristo. Nuevamente, los hijos pródigos regresan. Los hijos pródigos los está esperando el Señor con los brazos abiertos. El diablo y la inmadurez del ser humano ha llevado a enfocar nuestra vida en la necesidad natural y a vivir una realidad. Y no nos hemos dado cuenta que perdimos la revelación del reino. Estamos perdiendo la verdad cuando estás dudando, cuando estás creyéndole a la voz del mundo. Estoy convencido de que nuestra necesidad actual no es la natural para nadie de sus hijos, sino la de conocer en profundidad con un desarrollo de búsqueda responsable. Que sepamos conscientemente por qué estamos buscando al Todopoderoso. Que sepamos por qué lo hacemos. Primero por amor, por obediencia, por servirle. Todo lo demás viene por añadidura, mi hermano. Sobre quién es Dios y lo que quiere hacer con nosotros. Conocer a ese Dios que te digo, como dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra clave aquí en este versículo es predestinó. Esta palabra invalida la necesidad y demuestra a un Dios totalmente diferente al que muchas ocasiones predicamos, vivimos y demostramos. ¿Qué significa predestinar? Destinar anticipadamente algo para un fin. Y si Él te predestinó, ¿para qué te predestinó? Si estamos diciendo que es destinar anticipadamente, ¿para qué te destinó? ¿Qué es destinar? Es ordenar, señalar o determinar algo para algún fin o efecto. Tu verdad y mi verdad es otra. Es la verdad de un Dios que te ha predestinado. Por consecuencia, tienes preparado tu sustento para que alcances aquello a lo que Él te diseñó antes que lo conozcas aquí en la tierra. Él te predestinó, fuiste llamado. Dice Efesios capítulo 1 versículo 4 y 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes que esto fuese formado, tú y yo ya estábamos en los planes, en el corazón de nuestro Dios, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Te predestinó, te escogió para que fuésemos, dice su palabra, santos y sin mancha, no para que anduviéramos en el mundo. Eres privilegiado. No todos, dice su palabra, que muchos son los llamados y pocos los escogidos, y tú eres parte de esos que escogió Dios. Como decían los espías que mandaron, si subimos no podremos tomarlos. Para ellos era imposible poder enfrentar a la gente. La gente presta mucha atención a las palabras negativas. La gente, a través de las palabras negativas de lo que te hablan, quieren transformar tu verdad en la realidad. Quieren que vivas en una realidad para que a través de ello estés en mediocridad, estés en escasez, estés en derrota.
Números capítulo 14, versículos 1 al 3. Entonces el pueblo gritó y lloró quejándose contra Moisés y Aarón y dijeron: volvamos a Egipto, porque no nos ha traído, ¿por qué nos han traído aquí a morir? Lo que te comentaba hace un momento, el pueblo anhelaba regresar a su realidad, regresar a la esclavitud, regresar a la mediocridad, regresar a ser pisoteados. Pero hubo dos de ellos que dijeron, Números 14, del 6 al 9, escúchenos a nosotros también. Esta tierra es muy buena. Si Jehová se agradase de nosotros, nos la entregará. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el brazo de Jehová. Los comeremos como pan. No les temáis. ¡Wow! Eso es fe, mi hermano. Eso es tener la seguridad de quién y de qué tamaño es el Dios que tienes. Eso es decirle al mundo: tengo un Dios grande. Mi Dios es más grande que la necesidad. Mi Dios es más grande que el problema. Mi Dios es más grande que la circunstancia, que la enfermedad. Mi Dios es más grande que todo. Cuando tu fe está puesta en Dios, no importa lo que hable la gente, no importa lo que digan, tú vas a estar firme, tú vas a permanecer creyéndole al Todopoderoso. La respuesta del pueblo fue que quiso apedrearlos. La gente escucha más las cosas negativas que las positivas. Cuando estás hablando y llegas de aquel lado y te dicen lo contrario a tu verdad, y de pronto se juntan 2, 3, 4, 5, 10, 20, empieza a alborotar. Si tú no estás firme en la palabra, si tú no estás creyéndole a Dios, te vas a pasar de aquel lado, por la multitud, por todo lo que están hablando. Nosotros debemos pararnos en la palabra siempre. Si dependemos de las emociones, jamás tendremos victoria. Solo la palabra es la verdad. Todo lo que dice el hombre es mentira. Todo lo que nace y sale del corazón del hombre. Cuando te dan un diagnóstico, ¿es tu realidad o vives en tu verdad? Y quiero contarte algo que pasó hace años. Hoy en día mi hijo Samuel tiene 16 años, y cuando él nació, fue un trabajo de parto muy laborioso. Fue mucho trabajo, para que pudiera nacer. Esperábamos que fuera un parto natural, normal, y fue cesárea. Y cuando lo sacaron, tardó en llorar. Mi esposa la trasladaron ya a su cama, y al siguiente día que llegué a visitarlos no vi a mi hijo. Me dijo ella que estaba en incubadora. Fui a verlo y yo lo vi y empecé a bendecir la vida de mi hijo, y empecé a agradecer primero a Dios por ello. Se acercó un médico y empezó a explicarme y empezó a decirme: su hijo tuvo problemas en cuanto a nacimiento. Le dije: ¿qué clase de problemas? Bueno, por tanto tiempo que tardó, tuvimos que hacer cesárea, pero él adquirió líquido amniótico, y esto lo que va a provocar es que en su cerebro no vaya a haber una afectación y no crezca normal. Yo no le contesté nada. Cuando él estaba hablando de darme esa palabra, en mi mente yo le decía: no la recibo. Me dejó ahí, ha de haber pensado que eso me afectó demasiado, se fue. Y entonces el diablo, a través de un médico, empezó a darme la realidad, empezó a darme noticias negativas, empezó a querer poner temor en mi vida, poner duda de lo que Dios había hecho y de lo que Dios había preparado. Cuando él se fue, yo empecé a orar y empecé a decir: no recibo esa palabra. Mi hijo está sano por la llaga de Jesucristo. Mi hijo vino aquí con un propósito,
y el propósito y el deseo del corazón de su madre y el mío era tener descendencia, para que esa descendencia te sirviera, Señor. Así que todo lo que acaba de decirme es una mentira, no la recibo. Yo creo en ti y creo que tú eres todopoderoso para levantarlo. Regresé con mi esposa y me preguntó cómo está. Le dije, él está bien, él está sano y ya pronto va a estar contigo. Me despedí. Al siguiente día fui primero a las incubadoras a ver a mi hijo y ya no lo encontré. Regresé a donde estaba mi esposa y ya lo tenía en sus brazos. Recibe la verdad de lo que te dice Dios, mi hermano. No creas y no vivas en la realidad, en las palabras negativas, en las palabras de muerte que te da el mundo. Créele a Dios, créele a Dios. Cuando el hombre mira desde el parámetro de su experiencia, de lo que ha vivido, de lo que ha experimentado, todo lo ve negativo. Y eso hace que piense y hable de una forma negativa, hable mentira, hable muerte, hable de la realidad. ¿Has escuchado cuando alguien dice, mi madre murió de cáncer? Posiblemente también yo muera de ello. Mi padre fue un hombre que murió joven. Tal vez a mí, a mis hijos les pase lo mismo. No hables muerte, no hables lo que el mundo declara. Créele a Dios, créele a Jesucristo nuestro Señor. Él vino a darnos vida y vida abundante. Si miramos la palabra de Dios y nos apoyamos en ella, podremos pensar como ella. Y esto hace que se manifieste el poder de Dios y que vivamos en la verdad. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A veces leemos la palabra y la leemos como cualquier cosa, el logos, y no viene revelada a tu vida para que puedas comprender lo que Dios quiere hacer contigo y lo que Dios quiere hacer en ti. Acabamos de leer esto y dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos, no dice seremos, no dice vamos a ser, dice fuimos. Cuando aplicas la palabra de Dios a tu vida se transforma. Tu cuerpo, si ha estado mayugado, ha estado enfermo, se levanta, se restaura. Hermano, hermana, crea la palabra. Hermano, hermana, iglesia, levántate, sal de la realidad y ven a la verdad que es la palabra de Dios. Hoy es el tiempo. Y podemos encontrar muchos más ejemplos en la palabra. Otro de ellos, cuando Goliat y David, que vino un hombre, según los teólogos, más o menos un joven entre 12 y 16 años, matando a un hombre, a un varón de guerra desde su juventud. Un hombre que, de acuerdo a lo que medía, más o menos como 2,90 metros. Cuando venía Goliat, venía y atemorizaba a través de las palabras, tratando de meter temor, duda, de hacerlos pequeños a Saúl y a su ejército. Y cada que venía metía ese temor y ese miedo para que ellos no pudieran despertar, para que ellos no pudieran salir, ser libres de esa atadura que estaba poniendo Goliat en esos momentos. Un temor tan grande que al mismo rey y a su ejército lo tenía de rodillas, temblando. Pero vino un joven que tenía una comunión con Dios, un joven que a través de las palabras negativas, que a través de lo que le decía la gente,
no lo creía y él decía: mi verdad es otra, no es, yo no vivo en tu realidad. Me gusta lo que dice Primera de Samuel, capítulo 17, del 34 al 37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, lo libraba de su boca, y él se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Jehová, teniendo una seguridad, una certeza que de lo que estaba hablando, del Dios que lo sustenta, del Dios que lo sostiene. Así tú y yo, mi hermano, vive en tu verdad, la verdad de la palabra de Dios, la verdad de que tenemos un Dios todopoderoso que nos sostiene y que no va a haber nada ni nadie que vendrá contra ti. Es tiempo de que la iglesia despierte. Este tiempo en el cual hemos estado encerrados y que estemos quietos, que no estamos haciendo todo, es para una preparación para aquellos que va a utilizar Dios, para aquellos que quieren salir de su realidad a la verdad, para aquellos que le están creyendo a Dios. No sé por qué te lo estoy repite y repite. No sé por qué, tal vez hay alguien que necesitaba eso. Ten ánimo, porque Dios te va a levantar, te va a llevar a lo que han hablado de ti, que te puso en ese lugar. Todo lo que te dijeron, toda la mediocridad, todo lo que te lastimaron, es una realidad que no es tu verdad. Y hoy Dios te dice: levántate, porque quiero que camines en mi verdad. Levántate, porque esa realidad del mundo se acabó para ti. Hoy te voy a ocupar, te voy a necesitar, dice el Señor. Oh, qué tremendo es nuestro Dios, qué poderoso y maravilloso. Y quiero orar. Me faltó algunas cosas por decirte. Algo que es importante. Cada que vemos la palabra, cada que leemos, que estamos en la iglesia, hay ocasiones en que ocupamos una palabra, una frase, una palabra más bien, que a veces la tomamos ya muy, la decimos como cualquier cosa y no como lo que realmente puede hacer de nuestra vida. Es la palabra amén. ¿Qué quiere decir amén? La palabra amén en hebreo no existe. En este idioma existen muchas contracciones. Amén es la contracción de dos palabras: ani, que significa yo creo, y mamín, derivada de la palabra emuna, que significa fe. Así que cuando alguien dice amén, se está afirmando que sus palabras o las que dice otro son yo creo esa verdad. Entonces hoy, si tú me dices amén, estás creyendo en la verdad de Jesucristo. Cambia de tu realidad. Si has estado en tu realidad, hoy es tiempo de pasar a la verdad de Jesucristo. Él te está esperando, Él es el Dios vivo. Quiero bendecir tu vida antes de terminar. Quiero bendecirte, agradecerte el tiempo que has estado conmigo, con el ministerio, acompañándonos, dándote las gracias. Vamos a orar. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón, que te haya dado una semilla que dé fruto a tu vida. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia, Señor, que se siente poderosa y maravillosa en este lugar.
Gracias porque estás aquí y estás con cada uno de mis hermanos que están viendo este video o que lo verán posteriormente. Hoy bendigo a tu pueblo, hoy bendigo sus vidas, hoy te pido que sea transformada su mentalidad, Señor, que lo saques de la mediocridad, de la escasez, de la derrota, Señor, que lo saques de la realidad para venir a tu verdad, Señor, que es próspera, que es bendición, que es victoria, Señor. En el nombre de Jesús, levanta a tu pueblo, Señor. Sácalos de la comodidad, sácalos, Señor, de ese temor, de esa fe negativa, Señor. Que vengamos a tu luz admirable, Señor. En el nombre de Jesús. Hoy bendigo a cada uno, Señor, que escuchan y que han estado meditando tu palabra y escuchando a cada uno de los predicadores. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque estás obrando y porque estás bendiciendo la vida de mis hermanos, de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi hermano, mi hermana, por este tiempo, por tu atención, por tu tiempo. Te pido no te apartes, te pido no te alejes. Después de mí viene nuestro apóstol a hacer el cierre de esta maratónica. Viene una palabra poderosa de parte de Dios que lo cual va a utilizarlo a él. No te desconectes. A las 7 en punto viene nuestro apóstol. Muchas gracias. Soy el pastor Fernando Pérez. Te bendigo, te agradezco tu atención. Bendiciones a todos.